Mi novia decidió quedarse en Italia sin mí y por su trabajo, pero todo resultó diferente. Así que aquí está el asunto, mi novia de 2 años antes del torbellino de mi trabajo actual fue prácticamente como algo salido de una película de sentimientos. Nos conocimos en una barbacoa de un amigo y nos llevamos al instante. Tenía una risa fácil y una forma de ver el lado divertido de todo, lo que hacía que cada día fuera un poco más brillante. Pasamos innumerables noches caminando por el parque, cocinando juntos o maratoneando series. Éramos esa pareja que siempre se tomaba de las manos, siempre planeando la próxima cosa divertida. En aquel entonces, mi trabajo era estable, con un horario predecible de 9 a 5, así que siempre tenía tiempo de sobra para nosotros. Pero a medida que las cosas se intensificaron en el trabajo, con mi nuevo rol más exigente, nuestra dinámica comenzó a cambiar. Al principio fue sutil, perder una cena aquí, cancelar planes allá. Me decía a mí mismo que era solo una fase ocupada y que recuperaría el control de mi horario. Ye también fue comprensiva, siempre diciendo que lo entendía, que el trabajo era importante. Pero no importaba cuán comprensiva intentara ser, podía notar que eso la afectaba. Los últimos 2 meses han resaltado realmente lo difícil que se ha vuelto todo. Mi nueva normalidad significa más noches tardías, llamadas inesperadas los fines de semana y correos electrónicos constantes desde casa. Nos vemos menos y, cuando lo hacemos, el agotamiento y el estrés son palpables. Lo que solía ser nuestro tiempo libre se ha convertido en cenas breves, a menudo silenciosas, con ambos pegados a nuestros teléfonos. La intimidad que antes fluía tan fácilmente ahora parece algo que tenemos que programar, como otra tarea en mi lista de cosas por hacer. Estos cambios han creado un aire de resentimiento. Ye, antes tan relajada y jovial, ahora se enfada por cosas menores, como olvidar comprar leche o dejar una toalla mojada en la cama. Discutimos sobre estas trivialidades, pero siempre hay un aire más pesado, sobre el tiempo, sobre la negligencia. No hemos tenido una gran pelea, nada tan dramático, pero hay una sensación constante de que nos estamos alejando, como si lentamente perdiéramos el control sobre lo que nos hacía a nosotros. Reconociendo el costo que mi nuevo trabajo estaba teniendo en Ye y en mí, sabía que algo tenía que ceder. Podía ver la tensión en sus ojos, la forma en que su sonrisa ya no alcanzaba la profundidad que solía. Era como ver cómo el color se desvanecía de una pintura vibrante. La culpa me atormentaba, recordándome constantemente que no estaba ahí para ella tanto como debería. Ella nunca se quejaba mucho, pero el amor no necesita palabras para expresar cuando algo no está bien. Decidí planear unas vacaciones, algo grandioso, un gesto para mostrarle a Ye cuánto significaba para mí y quizás rescatar lo que se estaba convirtiendo en nuestra conexión que solía ser tan fácil. Italia parecía la escapada perfecta, con sus paisajes románticos, rica historia y la promesa de deliciosa comida. Era un lugar al que ya había mencionado querer visitar en nuestros días más felices. Me imaginaba vagando por las calles de Roma, montando en una góndola en Venecia y bebiendo vino bajo el sol de la Toscana, reclamando la magia que habíamos perdido por la rutina y las disculpas tardías. Hice todos los arreglos, reservando nuestros vuelos y eligiendo los hoteles más acogedores, con el objetivo de ofrecer una experiencia sin estrés. Cuando finalmente le conté a Ye sobre el viaje, la sorpresa encendió una chispa en ella que no había visto en meses. La esencia de Italia se filtró en cada momento de nuestro viaje y parecía que cada día ofrecía una nueva aventura, una nueva oportunidad para cerrar la brecha que se había formado entre nosotros. Una noche en Venecia se destaca vívidamente en mi memoria. Habíamos reservado un pequeño bote para navegar por los canales serpenteantes al anochecer. El sol poniente proyectaba un cálido resplandor dorado sobre los antiguos edificios y el agua reflejaba el cielo, convirtiendo nuestro entorno en un lienzo de naranjas y rosas. El barquero nos maniobraba hábilmente bajo puentes bajos y junto a edificios coloridos y ligeramente inclinados. Ye y yo estábamos cerca, nuestras manos entrelazadas, los sonidos de charlas distantes y el suave chapoteo del agua contra el bote llenando el aire. Había una paz en ese momento, una satisfacción silenciosa que no había sentido en meses. Ella descansó su cabeza sobre mi hombro y sentí que éramos las únicas 2 personas en el mundo. Otro momento destacado fue nuestra cena romántica en un pequeño restaurante encantador en Roma, escondido en un callejón estrecho cubierto de paredes cubiertas de hiedra. El restaurante fue un hallazgo de Ye, un lugar que había leído en uno de sus blogs de viajes. Cenamos al aire libre bajo una cadena de pequeñas luces, el ambiente zumbando con el suave murmullo de otros comensales y el tintineo de las copas. Disfrutamos de un plato de pasta fresca rociada con una salsa de trufa que era simplemente divina, acompañada de una botella de vino tinto local recomendada por nuestro camarero. Los ojos de ella brillaban bajo las luces de hadas mientras hablábamos sobre planes para el futuro, sobre lugares que aún queríamos ver y sobre comenzar de nuevo cuando regresáramos a casa. Durante unas horas, sentí que habíamos recuperado la magia de nuestros días juntos, riendo y compartiendo historias con una facilidad que había extrañado. Estos momentos, tan llenos de promesas y redescubrimientos, hicieron que el cambio repentino en nuestro último día fuera aún más impactante.
Mientras estábamos de pie en un acantilado en Nápoles, con el vasto mar azul extendiéndose ante nosotros, no pude evitar sentir que la escena pintoresca se estaba burlando de nosotros, presentando un marcado contraste con la agitación que se estaba desarrollando entre nosotros. La vida de alguien no puede ser así. Fue entonces cuando lanzó la bomba, de la nada, Ye me dijo que necesitaba más tiempo aquí en Italia sin mí. Me dijo que quería quedarse más tiempo para encontrarse a sí misma y pensar sobre nuestra relación sin mí. Estaba atónito. No hubo preparación, ni conversación sobre sentirse limitado o infeliz. Hasta ese momento, pensé que estábamos sanando, mejorando, encontrando el camino de regreso el uno al otro. Pero sus palabras dejaron claro que ella se sentía de manera diferente. No había planeado esto conmigo, ni siquiera había insinuado que necesitaba más espacio hasta ese instante. Se sentía como una traición, no solo a los planes que habíamos hecho juntos, sino también a los progresos que pensé que habíamos estado haciendo. Sentí una mezcla de emociones revueltas dentro de mí, ira, confusión, pero sobre todo una profunda tristeza inquietante. Aquí estaba, pensando que estábamos reparando nuestra relación, mientras que ella aparentemente seguía cuestionando todo sobre nosotros. La idea de dejarla allí, en un país extranjero, me desgarraba, pero también la sensación de ser empujado tan inesperadamente. Se suponía que era nuestro viaje, nuestro tiempo para reconectar, y ahora estaba terminando con ella eligiendo quedarse atrás para continuar sin mí. Esto no era solo un pequeño tropiezo, se sentía como un cambio sísmico en lo que pensé que sería nuestro futuro. La conversación escaló rápidamente desde su bomba inicial. De pie allí, mirando el Mediterráneo, el aire salado mezclándose con la tensión entre nosotros, luché por mantener la compostura. Necesitaba responder, decir algo, porque el silencio solo sería aceptación y acuerdo a su repentina decisión sin considerar lo que significaba para ambos. Así que, tan calmadamente como pude, abordé el lado financiero de su decisión, una decisión que había tomado sola pero que afectaría a ambos. Comencé, tratando de mantener mi voz tranquila, quiero apoyarte en encontrar lo que sea que busques, pero si esto es algo que necesitas hacer sola, creo que es justo que asumas la responsabilidad financiera por ello también. Le expliqué que el viaje, tal como estaba planeado, era algo que podía preparar y presupuestar, pero extenderlo estaba más allá de lo que había anticipado. A medida que la voz de Jess se elevaba contra el telón de fondo del acantilado, sus palabras atravesaron el suave murmullo de las olas abajo. La tensión era palpable y sus acusaciones dolían profundamente. ¿Cómo puedes cortarme así? ¿Es así como demuestras tu amor, manteniendo el dinero sobre mi cabeza? Sus ojos, generalmente tan cálidos y acogedores, ahora chisporroteaban con una mezcla de frustración y desesperación. Intenté mantener mis propias emociones bajo control para responder sin escalar la situación aún más. Esto no se trata de dinero, respondí, mi voz firme pero llena de emoción. Se trata de nosotros, de compromiso. Cuando dices que necesitas quedarte más tiempo sin mí, se siente como si hubiera algo más, algo que no estás diciendo. La acusación dolió, no se trataba de dinero, en realidad, sino de límites, de respeto por las decisiones que se suponía que debíamos tomar juntos. Este viaje estaba destinado a ser un gesto de sanación, no una puerta a una decisión unilateral que me dejara tanto financieramente como emocionalmente sobrepasado. Ella miró hacia otro lado, sus ojos escaneando el horizonte. Podía ver cómo las ideas giraban en su mente, luchando con las implicaciones de sus deseos frente a las realidades de nuestra relación. El aire entre nosotros se sentía cargado, pesado por las cosas no dichas y las emociones no resueltas. Respiré hondo, tratando de leer entre líneas lo que ella no estaba diciendo del todo. La idea de que necesitara tiempo sola aquí ahora parecía apuntar a algo más que solo una búsqueda del alma. ¿Me estás diciendo todo?, pregunté suavemente, esperando sacar a la luz lo que realmente estaba en su mente. Terminamos la conversación sin una verdadera resolución, el problema flotando sobre nosotros como una nube oscura. Ella estaba herida, sintiéndose desatendida en su momento de necesidad de independencia. Yo estaba confundido y molesto, sintiendo que era el socio que se quedó sosteniendo las piezas mientras ella buscaba algo que no podía darle. En esos acantilados pasamos nuestra última noche en Italia en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, preguntándonos cuál sería el siguiente paso para una relación que acaba de enfrentar una de sus pruebas más difíciles. Cuando regresé de Italia, la tensión entre Jay y yo no había disminuido, pero la opinión de nuestros amigos solo amplificó el estrés. Comenzó con algunos comentarios casuales durante una videollamada grupal, cuando uno de nuestros amigos en común, Mark, mencionó haber oído sobre nuestro pequeño desacuerdo en Italia. La elección de palabras se sintió minimizadora y la discusión rápidamente se descontroló. Amigo, la dejaste varada en Italia, eso es cruel, dijo Mark, sacudiendo la cabeza, su tono más acusador que preocupado. Otra amiga, Lisa, se unió. Sí, entiendo que estás molesto, pero cortarla financieramente, eso parece un poco extremo.
Sus palabras dolieron. Aquí estaban las personas que nos conocían a ambos, que conocían nuestra dinámica y las luchas que habíamos estado enfrentando últimamente, y sin embargo, parecían ver la situación solo desde un lado, el de Ye. No estaban allí para ver la confusión y el dolor en mis ojos cuando me dijo que quería quedarse atrás. No sentían el peso de la traición que sentí cuando mis esfuerzos por sanar nuestra relación se encontraron con una repentina demanda de espacio e independencia. Intenté explicar mi lado, contarles cómo me sorprendió, cómo habíamos planeado este viaje juntos como pareja y cómo su repentina decisión se sentía como un paso alejado de todo lo que se suponía que debíamos estar trabajando. No se trata del dinero, insistí. Se trata de sentirme excluido de una decisión importante que afecta a ambos. Se trata de sentir que no soy un compañero, sino un proveedor que se puede encender y apagar. Pero la conversación no avanzó mucho. Sus mentes parecían decididas y cuanto más intentaba justificar mi postura, más defensivo sonaba, lo que solo parecía validar sus críticas. La llamada terminó con un pesado silencio y me sentí aislado, no solo de Ye, sino también de mis amigos. Esta grieta me hizo cuestionar muchas cosas, no solo mi relación con Ye, sino también mis amistades. Se sentía como si fueran rápidos para juzgar sin entender la complejidad total de la situación, o tal vez, me pregunté, ¿había fallado yo en comunicar la profundidad de mis sentimientos de manera efectiva? De cualquier manera, me sentía acorralado y malinterpretado, atrapado entre defender mis límites y parecer indiferente para las personas cuyas opiniones importaban para mí. Era un equilibrio precario tratar de mantener mi postura mientras navegaba la desaprobación de amigos en los que alguna vez confié para obtener apoyo. Actualización, vaya, no puedo creer que mi situación haya llamado tanto la atención. Gracias a todos por sus consejos. Ha pasado un mes desde que ya decidió extender su estadía en Italia, una decisión que estiró los límites de nuestra relación. Las semanas se marcaron por un intercambio tenso de mensajes, breves, fríos y a veces con días de separación. Esperaba que la distancia pudiera traer algo de perspectiva, quizás suavizar los bordes del conflicto que habíamos dejado hirviendo. Sin embargo, a medida que se acercaba su regreso, un nudo de ansiedad crecía dentro de mí, apretándose con cada día que pasaba. No llamó para avisarme que venía, simplemente escuché la llave girar en la cerradura de nuestro apartamento. El sonido, una vez señal de confort, ahora resonaba con una cuerda de aprensión mientras ella entraba. El aire cambió, pesado con el peso de agravios no expresados y frustraciones acumuladas. Se veía diferente, cansada, sí, pero también había una dureza en su mandíbula, una armadura que había adoptado durante su tiempo fuera. La puerta apenas se cerró detrás de ella antes de que estallara la tormenta. ¿Cómo pudiste cortarme así? La voz de ella era aguda, sus palabras atravesando el aire tenso. Sus maletas cayeron al suelo, reflejando el pesado descenso de mi corazón. No la había cortado financieramente sin previo aviso. Le había dicho durante nuestra última conversación dolorosa en Nápoles que si elegía quedarse más tiempo, necesitaría hacerlo con sus propios medios. Pero parecía que había malinterpretado o decidido reinterpretar los hechos. No te corté, respondí, tratando de mantener mi tono nivelado a pesar de la marea creciente de emociones. Dije que si decidías quedarte más tiempo, tendrías que manejarlo sin mi apoyo financiero. Tú tomaste esa decisión, no yo. Me dejaste varada en un país extranjero, exclamó, su rostro sonrojado por la ira. La acusación se sintió como una bofetada, dura e infundada. Fue el punto de ruptura tras semanas de tensión acumulada e incertidumbre. No te dejé varada, Ye. Elegiste quedarte. Ya teníamos un boleto de regreso reservado, respondí, mi voz elevándose para igualar la suya. Me sentía traicionado, no solo por su decisión de extender su estadía sin discutirlo conmigo, sino ahora por su distorsión de los hechos. Era como si los cuidadosos planes que había hecho, destinados a acercarnos, hubieran sido olvidados, desechados como una verdad inconveniente. La discusión escaló rápidamente. Ya caminaba de un lado a otro en la sala de estar, cada paso parecía eco de su frustración en aumento. Podrías haberme apoyado, entender que necesitaba más tiempo, argumentó, levantando las manos en exasperación. Y tú podrías haberme hablado sobre esto, respondí. La brecha en nuestras perspectivas parecía insuperable. Había imaginado nuestra discusión como una oportunidad para expresar nuestros agravios y buscar comprensión, tal vez incluso encontrar una manera de reparar la grieta entre nosotros. En cambio, se convirtió en un intercambio de acusaciones y sentimientos heridos. A medida que discutíamos, el dolor se volvía palpable, llenando el espacio entre nosotros con palabras y silencios igualmente pesados. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes se acercaran más con cada momento que pasaba de nuestro desacuerdo. Podía ver la tensión en sus ojos, reflejando mi propia fatiga. Era agotador este baile de obstinación y orgullo, y dolía más porque era con Ye, la persona con la que alguna vez había estado tan en sintonía. Finalmente, ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Ye agarró su bolso y sus llaves.
No puedo hacer esto ahora, dijo, su voz rompiéndose un poco. Necesito un espacio para pensar, alejada de aquí. Sin más palabras, dejó el apartamento para quedarse con una amiga. La puerta se cerró con un golpe definitivo, marcando la distancia física y emocional que ahora se imponía entre nosotros. Las semanas siguientes a la partida de ya de nuestro apartamento fueron un torbellino de confusión y melancolía. Intenté mantenerme ocupado, sumergiéndome en el trabajo y evitando a nuestros amigos en común tanto como fuera posible, no estaba listo para enfrentar las preguntas o las miradas de lástima. Fue durante una de estas largas noches, mientras salía de la oficina más tarde de lo habitual, que me encontré con Ben, un amigo cercano que siempre había sido más como un hermano para mí. «Hey, amigo», saludó Ben, su expresión incómoda, como si estuviera lidiando con algo que no estaba seguro de si debía decir. Decidimos tomar un café, encontrándonos sentados frente a frente en un café tranquilo que estaba casi cerrando por la noche. El zumbido bajo de los pocos clientes restantes ofrecía una apariencia de privacidad. Ben dudó, removiendo su café lentamente. Mira, no iba a decir nada al principio, pensé que no era mi lugar y tal vez no lo sea, pero, se detuvo, mirándome con una expresión seria. Escuché ella está cerca de una de las amigas de Ye. Sabes que ya ha estado, bueno, pidió bastante dinero prestado a amigos y familiares cuando estaba en Italia. Sentí que se formaba un nudo en mi estómago. ¿Dinero prestado? La Ye que conocía era financieramente prudente a un grado extremo, continuó Ben. Sí, y hay más. Dicen que ella salió mucho por ahí y se volvió bastante salvaje, se detuvo. El peso de sus siguientes palabras colgaba entre nosotros. Conoció a alguien, algo pasó y ahora está de vuelta aquí, y está embarazada. La noticia me golpeó como un golpe físico, cada palabra era un puñetazo que me dejaba sin aliento. ¿Embarazada? Mi mente corría mientras intentaba juntar los fragmentos de esta nueva y alarmante realidad, pero Ben no había terminado. Hay rumores de que está planeando hacer una escena, reclamar que el niño es tuyo para obligarte a asumir la responsabilidad. Me quedé atónito, en silencio, el café frente a mí enfriándose. Se sentía surrealista, como un argumento de esos dramas exagerados que Jay y yo solíamos ver juntos y criticar por ser demasiado poco realistas, pero esto era real y me estaba sucediendo. ¿Por qué haría esto? Finalmente logré preguntar, mi voz una mezcla de incredulidad y rabia. No lo sé, amigo, respondió Ben, sacudiendo la cabeza. Tal vez esté desesperada, tal vez no esté pensando claramente, pero pensé que deberías saberlo de alguien que se preocupa por ti. Agradecí a Ben, mi mente un torbellino de emociones mientras salía del café. El aire nocturno se sentía más frío mientras caminaba a casa, las calles vacías resonando con el eco de mi regreso solitario. Traición, confusión, dolor, todo estaba allí, acumulándose como una tormenta dentro de mí. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podía enfrentar a Ye sobre esto? La confianza que habíamos construido a lo largo de los años parecía desmoronarse en un instante, dejándome lidiar con los escombros de nuestro pasado compartido y un futuro incierto. Los días siguientes a mi conversación con Ben fueron un borroso de noches sin sueño y días distraídos. La semilla de la duda que había plantado creció en un abrumador enredo de sospecha e incertidumbre. ¿Realmente estaba ya planeando traicionarme tan profundamente o todo esto era una especie de malentendido? Necesitaba respuestas y las necesitaba antes de que ya pudiera tomar alguna medida. Comencé con nuestros amigos en común, mencionando allá en conversaciones para evaluar sus reacciones. Dirigía el tema hacia nuestra relación, observando cuidadosamente cualquier signo de incomodidad o evasión que pudiera sugerir que sabían más de lo que dejaban entrever. A pesar de mis esfuerzos, no salió nada sustancial de estas interacciones. Era como si la historia de Ben fuera un eco en un vacío, dejándome aún más aislado con mis preocupaciones. Frustrado pero no desanimado, decidí adoptar un enfoque más directo con alguien que conociera la verdad, Kai, una de las amigas más cercanas de Ye. Siempre ha sido honesta conmigo, nunca ha tenido reparos en decir lo que piensa. Si alguien me diría la verdad, sería ella. Me puse en contacto con Kai bajo el pretexto de necesitar consejos sobre cómo reparar las cosas con Ye, una justificación que no era del todo falsa. Nos encontramos en un pequeño café, uno de esos lugares acogedores con un zumbido reconfortante que hace más fácil abrirse. Mientras nos sentábamos con nuestro café, el comienzo casual rápidamente se convirtió en algo más profundo a medida que profundizaba. Kai, he escuchado algunas cosas y solo quiero entender qué está pasando con Ye, comencé, mi voz firme pero mis manos traicionándome con un leve temblor. Observé atentamente el rostro de Kai, su expresión cambiando de preocupación amistosa a una cautelosa inquietud. ¿Qué has oído?, preguntó, su tono cauteloso pero curioso. Dudé, luego decidí sacarlo todo. Podría estar tratando de atraparme, haciendo que crea que soy responsable de una situación de la que no tuve parte en la creación, que podría estar esperando que me haga cargo, pero las circunstancias no son lo que parecen.
La actitud de Kai cambió mientras continuaba, sus ojos fijos en algún lugar fuera de la ventana, tal vez encontrando más fácil que encontrarme directamente en un momento tan difícil. Y hay algo más que debería saber, agregó, volviendo a mirarme, su expresión una mezcla de simpatía y determinación. Después de que Jess se dio cuenta de que estaba embarazada, entró en pánico. Dado todo, no sabía cómo manejarlo, así que se hizo una prueba de paternidad para estar segura. Las palabras de Kai colisionaron en mi mente como una ola, el caos emocional volviéndose aún más intenso. La idea de que ya había buscado confirmación solo añadía otra capa de traición y tristeza a la situación. No se trataba solo de la ruptura de nuestra relación ahora, también se trataba del impacto de sus decisiones en una vida inocente. Gracias, Kai, por ser honesta conmigo, dije finalmente, encontrando mi voz después de un largo silencio. Esto cambia mucho. Necesito un tiempo para pensar en todo esto, sobre lo que quiero hacer y cómo puedo manejar esta situación sin empeorar las cosas para nadie involucrado. Kai asintió, comprendiendo el peso del momento. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Si quieres hablar más o si necesitas algo, estoy aquí. Al salir del café, el aire fresco se sentía agudo mientras lo respiraba. La noticia no solo había aclarado, sino que también había complicado aún más la situación. Ahora, más que nunca, era crucial abordar los próximos pasos con cuidado y consideración por todas las partes involucradas, especialmente por el niño no nacido atrapado en medio de esta tormenta. No estaba seguro de qué hacer a continuación. Parte de mí quería confrontar a Jay de inmediato, exigir explicaciones y tal vez escuchar su lado de la historia, por doloroso que pudiera ser. Sin embargo, otra parte de mí quería retirarse para procesar el dolor y protegerme de más sufrimiento. Cada paso lógico que pudiera dar a partir de aquí, buscar asesoría legal, prepararme para posibles disputas, distanciarme de Jay, parecía frío y clínico, muy alejado de la emoción que me invadía. Cuando llegué a mi apartamento, el sol se había puesto y la oscuridad de la tarde temprano se sentía adecuada, reflejando la incertidumbre que se avecinaba. La decisión de qué hacer a continuación se presentaba como un gran desafío, intimidante en su significado. Al girar la llave en la cerradura, el sonido familiar parecía extrañamente ajeno, como si incluso mi sentido de hogar estuviera cuestionando dónde pertenecía. Dentro del silencio de mi apartamento, la calma era un fuerte contraste con la tormenta de pensamientos en mi mente. Me senté solo con el eco de las últimas palabras de Kai estirándose frente a mí. Después de 3 días de agonizar por todo, decidí que era hora de enfrentar a Jay. Necesitaba claridad y cierre, sin importar cuán dolorosa iba a ser la conversación. Le envié un mensaje preguntando si podíamos encontrarnos en la pequeña cafetería donde habíamos pasado innumerables tardes de domingos juntos. Se sentía como un lugar neutral, público pero íntimo, apropiado para el tipo de conversación seria que necesitábamos tener. Ella ya estaba allí cuando llegué. Sus ojos, enrojecidos, una señal clara de que había estado llorando. Al sentarme frente a ella, el aire se sentía pesado con todas las cosas no dichas entre nosotros. Sé todo, Jay, comencé, tratando de mantener mi voz calmada a pesar de la tormenta que sentía dentro de mí. Sé sobre el tipo en Italia, el embarazo y tu plan para hacerme creer que podría ser el padre. Su rostro se desmoronó con mis palabras. Estoy tan confundida, logró decir, su voz un susurro. Pensé que tal vez si pensabas que el bebé era tuyo, podríamos volver a como éramos. El dolor era palpable, picando fresco como una herida reabierta. No podemos volver. La confianza no funciona así, respondí, sintiendo una extraña mezcla de ira y compasión. Y no puedo simplemente pasar por alto esto. Es demasiado grande. Hubo una larga pausa, llena solo por el suave murmullo de otros comensales y el tintineo de las tazas de café. Finalmente, tomé una respiración profunda y continué. He decidido que te ayudaré a saldar tus deudas del viaje. Es lo último que puedo hacer por ti, por el amor y cuidado que queda. Jay comenzó a sollozar, sus hombros temblando. Era difícil de ver, sabiendo cuán entrelazadas habían estado nuestras vidas, pero después de eso, cada uno de nosotros seguiría por caminos separados. Es lo mejor, añadí. Ayudarla financieramente fue una decisión que tomé, no solo por compasión, sino como una forma de liberarme de la culpa, de los que pasaría si de una relación que se había vuelto demasiado fracturada para reparar. Por duro que fuera, sabía que era el paso correcto hacia la sanación, hacia no permitir que esta situación me retuviera más tiempo. Mientras me levantaba para irme, la finalización del momento se hundió en mí. Ya había sido una parte significativa de mi vida, pero estaba claro que este capítulo tenía que cerrarse. Al salir de la cafetería, sentí que un peso se levantaba de mí, una tristeza de alivio al saber que este era un final necesario para que ambos pudiéramos avanzar. Al reflexionar sobre el viaje que he compartido con todos ustedes aquí, quiero extender un sincero agradecimiento a todos los que tomaron el tiempo para comentar y ofrecer su apoyo y consejos.
Sus palabras han sido un faro durante un tiempo tumultuoso, guiándome a través de momentos de duda y animándome cuando el camino parecía demasiado difícil de navegar solo. La sabiduría compartida en los comentarios no solo fue invaluable para ayudarme a tomar decisiones informadas, sino que también brindó consuelo al saber que no estaba solo en esta lucha. Muchos de ustedes compartieron sus propias historias, lo que me recordó que las pruebas de la vida son universales, pero también nos unen en comprensión y solidaridad. Estoy especialmente agradecido por aquellos que me recordaron mantenerme fiel a mis valores y abordar esta situación con integridad y compasión. Sus recordatorios sobre cuidar mi bienestar emocional y buscar asesoramiento profesional fueron cruciales para navegar por las complejidades de esta situación. Gracias también por los recordatorios sobre el autocuidado y el aliento para mirar hacia adelante después de decisiones difíciles. Estos mensajes me ayudaron a mantener la perspectiva y enfocarme en la sanación. A todos los que comentaron, su apoyo ha hecho una diferencia real en mi vida durante este tiempo difícil. Estoy avanzando con un renovado sentido de propósito y esperanza, alentado por la amabilidad y la sabiduría de esta comunidad. Gracias por ser parte de mi viaje.